Buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Uspal, soy estudiante de la carrera de Derecho de cuarto ciclo de la Universidad Técnica Particular de Loja y el día de hoy le voy a hablar del tema de lo que es el sexting. Es un proyecto de vinculación en la materia. Comencemos. Introducción. La consideración actual referente que debemos tomar al tema del sexting, el cual vamos a tratar, es que podemos interpretar muy bien cuáles son los problemas principales que se dan mediante este tipo de delitos. Tenemos mediante el Código Orgánico Integral Penal los artículos que respaldan este tipo de delitos, que es el artículo 103 y el artículo 104. Una vez que comprendemos este tipo de delito, sabemos que puede llevar a problemas mayores a las víctimas de este tipo de delito, que es el sexting. Como introducción, el sexting es el crear perfiles falsos para contactar a menores de edad para involucrarlos en temas relacionados al ámbito sexual. Puede ser citarlos o que se envíen fotos íntimas, asimismo para luego proceder a la extorsión o en muchos de los casos citarse para posibles casos de violación o incluso hasta el asesinato. ¿Cuál es el mayor inconveniente que se presenta actualmente? Es que tenemos muchas de las veces que los padres o tíos o personas que están a cargo de los menores de edad no tienen la confianza o el conocimiento del tipo de este tipo de manejo de redes sociales, en los cuales muchas de las veces personas inescrupulosas se aprovechan de los mismos para poder llevarlos a cometer este tipo de actos y que los menores de edad, al no tener una formación adecuada e idónea, caen en este tipo de delitos. Tenemos la normativa legal penal. Para este caso tenemos el artículo 103 del COIP, que señala que la persona que fotografíe, filme, grabe o reproduzca materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier soporte físico o formato que contenga la reproducción de desnudos, semidesnudos reales o simulados de menores de edad o adolescentes con una actitud sexual, será sancionado con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años, pena que alcanza los 19 años si la víctima tiene una discapacidad o una enfermedad grave. El artículo 173, en contacto con la finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, es que la persona que haga este tipo de acciones será puesta con acercamiento sexual, será sancionada con una pena privativa de 1 a 3 años. Al analizar la normativa legal, podemos ver que tenemos muchos artículos que se pueden usar en el sexting, ya que de este delito se derivan muchos más, como puede ser, muchos más que pueden ser castigados por medio del COIP, como es la violación, intimidación, daño psicológico, extorsión, etc. La normativa constitucional que nos dice, en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, numeral 19, nos dice que el derecho a la protección de los datos de carácter personal, que incluyen el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como con su correspondiente protección, la recolección del archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerida por la autorización del titular o el mandato de la ley. El artículo 66 se reconoce y garantiza a las personas, según el numeral 20, el derecho a la intimidad personal y familiar. Es decir, que cada persona tiene su derecho a tener su intimidad tanto personal como familiar, y no puede ser usado por terceros. Al hablar de la normativa constitucional, debemos tomar en cuenta que se aplican los derechos de los jóvenes y los mismos no pueden ser vulnerados de ninguna manera. Al referirnos a este tipo de artículos, tenemos que informarnos bien de las personas y no difundirlos de manera maliciosa, en especial ya que los jóvenes o menores de edad son los más protegidos al ser un grupo muy vulnerable en la actualidad. La normativa civil. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 37, da el derecho a la educación. Los niños y niñas y adolescentes tienen el derecho a una educación de calidad que demanda el sistema educativo. En el numeral 4 dice que garantice que los niños y adolescentes cuenten con materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados que gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje de este derecho. Al hablar de la normativa civil y del artículo específico, los jóvenes tienen derecho a estudiar, como cualquier persona en cualquier país del mundo, que es algo básico y la educación es lo primordial que se debería tomar en consideración. Y deben tener las herramientas necesarias para poder desarrollar de manera idónea su formación. El sexting. El sexting
¿Qué es el sexting? Se cataloga como en el delito del daño que se puede hacer a un menor por medio de las redes sociales. En esto se puede catalogar como un delito de castigo de los malos pensamientos. El impacto que ha tenido la tecnología en la actualidad tiene mucha importancia en el desarrollo de este delito. Es aquí donde debemos considerar la importancia del Código Penal sobre el tema, ya que es un delito punible al cual debe castigarse con el todo rigor de la ley. Las conductas que se desarrollan por medio de la tecnología actual implican no solo un grave riesgo de lesión de un bien jurídico individual, aunque también potencian las consecuencias como resultados colaterales que se producen en las víctimas de este tipo de acoso, ya que son daños reales y muchas de las veces las víctimas no se pueden recuperar. Y después de haber sufrido el abuso, a pesar de que tengan apoyo psicológico, apoyo familiar, muchas de las veces terminan en el suicidio. O, en su vez, el caso peor, cuando se citan y estas personas terminan en violaciones, en acosos sexuales, en secuestros express o, en el peor de los casos, la muerte de la víctima. Los derechos digitales de los jóvenes. En base a lo legal, tenemos los artículos que respaldan el derecho a la vida sin ningún tipo de acoso, ya que hay artículos constitucionales, civiles, penales y del Código de la Niñez y Adolescencia que garantizan un apoyo legal en caso de algún tipo de acoso cibernético. En algunos casos hay también violencia psicológica. Según la Fiscalía del Ecuador, de enero de 2017 a noviembre de 2018, este tipo de delitos tuvieron una cantidad de 13.000 casos de niños de entre 4 a 17 años, que es una cifra muy alarmante. Entre ellos existen los tipos de violación, abuso sexual y acoso sexual. Este delito podemos decir que se basa en 3 etapas. La primera es en crear un perfil falso para contactarse con la víctima o evitarle a su vez. Hoy en día, lo que está en la actualidad y de moda es los videojuegos, entonces crearse perfiles, ganarse la confianza de estos jóvenes, intercambiar mensajes, eh, llevarlos a muchas de las veces a que son novios y así poder obtener el, la información o pedirles fotos íntimas a los menores de edad. Con esta información, ellos ya recabida se proceden a hacer lo que es el proceso de chantaje para, en caso de que, por ejemplo, si no les dan una cierta cantidad de dinero o lo que ellos solicitan, esta información se la van a divulgar hacia sus familiares y amigos. O muchas de las veces se piden que para no difundir se citen. Y esto es lo peor que puede hacer, ya que muchas de las veces esto termina en violaciones o en muertes de la víctima. En caso de que la víctima haya sido violada, muchas de las veces los jóvenes, al no tener esa preparación, o bueno, al no poder recuperarse después del apoyo que se le brinde, terminan en suicidios. La mayoría de los casos han terminado en suicidios, entonces es algo que se debe tener muy en cuenta. El delito. Por medio de este delito se puede llegar a cometer algunas infracciones establecidas en el COI, tanto como se trata de personas cuando la víctima, después de un tiempo de chatear con este depredador sexual, acceden a encontrarse. Es aquí donde utiliza el famoso secuestro express o un rapto de hasta 48 horas y después proceden a ser abandonadas. Las víctimas no sobreviven por lo general por este tipo de situaciones que conllevan a después de la acción en el suicidio, o en el peor de los casos es que estos delincuentes abusadores terminan con el acto de homicidio hacia la víctima para no dejar evidencias. Este tipo de delitos deja muchísimo daño psicológico hacia las personas, ya que se viola todo derecho de humanidad en las mismas. Otras veces son utilizados para las fotografías o videos, la difusión en páginas web de pornografía infantil, lo cual esto a su vez, así ellos hayan pasado, para quedar secuelas y evidencias de este tipo de acciones que se cometieron en contra de ellos. La problemática. La problemática es que este delito es de fácil acceso de la tecnología. Hoy en día los niños dominan muy bien la tecnología, pero no tienen una correcta supervisión. La facilidad con la que las personas se puede acceder a la información de terceros en redes sociales. La facilidad de crear perfiles falsos por parte del agresor. El descuido de los familiares de no controlar qué contenido están viendo los niños y la falta de capacitación de los tutores o padres de familia en este caso. Las causas. No solo lleva problemas psicológicos a las personas, sino esta gente, estos delincuentes,
tienen graves problemas psicológicos o son pedófilos que buscan satisfacer sus deseos sexuales. Tal vez otro motivo puede ser la soledad y la falta de atención a los menores de edad, o la depresión por parte de adolescentes, los que los lleva a caer en este tipo de trampas o los retos o los desafíos que se plantean hoy en día. Efectos. Causan daño psicológico, como ya se ha dicho, el delito de violación, delito de intimidación, extorsión, trata de personas, incluso muchas veces las secuestran a las niñas, engaños pederastas, abuso sexual, estupro o la corrupción de menores. En este aspecto se debe tomar en cuenta, tanto para varones o mujeres, tener en consideración que este tipo de personas son personas sin escrúpulos, sin ningún tipo de formación. Entonces, lo más idóneo es controlar y si se puede verificar, dar aviso inmediato a la policía. Ellos tienen un departamento cibernético para este tipo de situaciones. Pero, ¿qué hace el Estado ante este delito? Anteriormente no se tomaba en cuenta el sexting como delito en el Ecuador, ya que dentro del Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 103, 104 y 173 del mismo, con este artículo estipula que dar un paso adelante al abusador, ya que éste previene que se llegue a concretar el abuso por parte del depredador sexual. Aparte de este artículo específico, dentro de la ley ecuatoriana tenemos la Constitución de la República del Ecuador con los derechos de los jóvenes, protegiéndolos de algún abuso o vulnerabilidad o algún derecho específico, ya que los jóvenes tienen que estar respaldados 100% por la ley para combatir al agresor de manera eficaz. También existen artículos dentro del Código de la Niñez y Adolescencia que brindan un respaldo a los jóvenes y que los niños que pueden ser abusados o vulnerados de alguna manera para no dejar impune este tipo de delitos y llevar al opresor o delincuente de manera correcta para pagar su condena en caso de concretarse el delito y que se aplique todo el peso de la ley en contra de este antisocial. Conclusiones. Podemos concluir que este tipo de delito tiene una grave repercusión en nuestros niños y adolescentes. Genera mucho daño en la población joven del país, dejando vulnerable este sector. A esto hay que agregarle la manera de tratar de esta persona y todo el daño que terminan haciendo. Lo bueno que este delito ya está estipulado en el COI, ya que muchos agresores conocían la ley y aún así abusaban porque tenían el respaldo de que no iban a tener algún tipo de sanción. Hay que tomar en cuenta que también, ¿cómo prevenir este delito? Primero, hay que tener la confianza de los hijos, sobrinos o las personas que estén a cargo, los menores de edad que estén a cargo. Y poder mencionarles este tipo de cosas, este tipo de situaciones, para que estén más conscientes de la situación. Y en caso de presentarse, informen a sus mayores y ellos que puedan apoyarlos, respaldarlos y tomar las medidas respectivas en este tipo de situaciones. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos actuar esta situación? Siempre debemos estar pendiente a la información recibida por nuestros hijos y enseñarles a no borrar o omitir información recibida, ya que podrían estar a la merced del acosador o estas pueden ser las evidencias que se presenten para poder dictarle una sentencia a esta persona. Para concluir, tenemos que reflexionar sobre este tema, ya que si vemos o notamos estas circunstancias, debemos denunciarlo rápidamente para que no proceda como un delito más grave y así permitir que nuestros jóvenes puedan seguir una vida tranquila y feliz. En fin de esto no se va a acabar, pero sí podemos prevenirlo dando capacitaciones, hablando con nuestros hijos y poder tener toda la confianza y toda la tranquilidad de que tenemos ya artículos que nos respaldan para poder castigar a estos delincuentes cuando se presenten este tipo de situaciones. Esto es lo que les he podido compartir, un tema de investigación de la materia de cuarto ciclo, en lo que es referente al sexting. Muchísimas gracias por su atención.